Durante algún tiempo hemos tenido que estar sujetos a un cambio que nos llegó de momento, un cambio que se tornó definitivo en el tiempo de pandemia y que hoy nuestros datos nos muestran que este cambio afectó a ciudades principales como lo fueron Bogotá, Cali, Medellín, y fue el cambio del mundo electrónico, de pasar de hacer filas a pagar en línea. Pero ¿qué ha ocasionado este cambio? Estas personas han estado sujetas a intentos de robo, de estafa. ¿Cómo? Dieron sus datos, entraron a un link, recibieron un mensaje, los llamaron. Vamos a hablar con estas personas, vamos a conocer su historia. Bueno, el primer caso que me ocurrió fue en 2023, en donde recibí una llamada con un sentido de urgencia, en donde se fingía que era un familiar mío. Me estaba pidiendo y confirmando datos, los cuales por el mismo afán yo otorgué, aunque a pesar de haberme dado cuenta luego de la posible trampa, no me percaté en un principio. Adicional, se estaban empezando a recibir correos electrónicos y mensajes de texto en donde efectivamente daba las señales de poder otorgar datos que uno no debía, datos con los cuales se podía manipular información, cuentas, información propia, etc. Lo cual no debería ser así. Esto pues genera una gran preocupación, uno, y dos, genera una gran expectativa negativa hacia cómo está la seguridad de mis datos. Es preocupante, genera ansiedad en varias personas y por supuesto en las menos expertas para poder tener una regulación sobre eso. Bueno, este tema también ha sido preocupante, fue preocupante durante el periodo de pandemia, en donde efectivamente al todo digitalizarse, pues a mis papás como tenían menos experiencia en todo este tipo de temas, les llegaban mensajes de texto, les llegaban correos electrónicos, incluso llamadas también con este sentido de urgencia, pretendiendo extraer datos de ellos, en donde podía tenerse la causal grave de otorgar datos que no se podían. Y pues en mi caso fue algo preocupante porque en el 2022, pues con este tema de los datos, caí en una de esas, me hicieron una llamada. Pues imagínate que yo resulté colocando 6 millones porque era lo que me estaban solicitando. Y yo dije, Dios mío, luego llamó a mi hermana, porque hubo un momento que cuando estábamos hablando con esa persona, utilizó una palabra que no la dice mi hermana, y yo dije, aquí está pasando algo, pero caí en cuenta fue después, ya luego llamó a mi hermana, y cuando ella me dice, no hermana, yo no estoy en el hospital, estoy aquí en mi casa, es más, estaba durmiendo, estaba con uno de mis sobrinos, y le dije, ay hermana, yo puedo depositar 6 millones a una cuenta que me dio. ¿Cuál cuenta, hermana? Usted sabe que yo no manejo eso porque tengo temor, porque ya nos había pasado, y pues caí, desafortunadamente, consigné 6 millones, pues yo qué hice, reporté esa novedad, simplemente no hicieron nada, mi plata se perdió, y pues hoy en día soy súper desconfiada con este tema de la tecnología, pero pues yo lo sigo utilizando, pero con más precaución. Y es que antes del COVID tocaba hacer filas, ¿no? Para ir a cancelar los recibos, que el tema de facturas, mejor dicho, duraba 1 hora el tema de la pensión de mis papás. Yo iba y los acompañaba a hacer filas. Pero llegó el tema del COVID que nos tocó fuerte, que me tocó utilizar el tema de las redes, es decir, el tema de pagar todo esto por línea PCR. Para mí eso fue nuevo, para mis papás peor, porque pues los viejitos es difícil enseñarles este tema de tecnología, para ellos es complicado. Pues nada, empecé a utilizar el PC, empecé a hacer pago, pero siempre con ese susto, con ese miedo. Y lo pensaba muchas veces antes de decir, ¿será que sí pago? ¿Será que no lo pago? ¿Será que sí estoy viendo la plata del lugar indicado? ¿Será que sí estoy pagando bien el recibo de la luz? ¿Será que sí estoy pagando bien el recibo de la vela? O sea, la cuenta, eran muchas cosas. El tema de la pensión de mis papás, pues que tocaba, pues que ellos se quedaran, y pues finalmente en ese caso sí me tocaba ir a mis filas para poder retirar el plata. Pero con el tema de los recibos, yo era la que me cargaba, y pues mis papás no podían utilizar la vivienda. Entonces en este caso yo era la que le daba la buena utilidad para poder pagar todos estos recibos y evitarnos el tema de que le pasara a alguno de ellos.
Bueno, pues Entre todo este tema, todo este cambio, no nos podemos quedar en qué hacemos, ¿no? Muchos de ellos buscan soluciones, muchos buscamos cómo podemos evitar este tipo de situaciones, ¿no? Dejamos de entrar a links, instalamos aplicaciones y solucionamos, porque como bien nos lo comentan estas personas, existe todavía el miedo, existe todavía el riesgo, más allá de que ellos sean precavidos, pero pues no dejan igual de temer a estas nuevas herramientas que aún hoy en día siguen siendo novedosos para muchas personas. Una de las soluciones que se ha venido implementando desde el año pasado ha sido justamente instalar aplicaciones en el teléfono o en los teléfonos de la familia, las cuales ayudan a filtrar todo este tipo de llamadas spam. Uno, dos, la educación en la seguridad digital ha sido bastante importante. Volviendo a las viejas costumbres donde uno tiene que leer correctamente la página de internet, donde uno tiene que saber qué es un dominio seguro de internet y por supuesto aplicar todas las políticas que uno puede tener tanto en el hogar como en el sitio de trabajo, así como por supuesto en el teléfono, mensajes de texto, etc. Entonces ha sido un gran avance y es la instalación de aplicaciones, la mejora de revisar correos electrónicnicos y por supuesto pues no ingresar a links extraños ni no conocidos, por supuesto. entonces, la solución ante esta situación que se me presentó tan terrible es no abren todos los links. No es una de ellas que todo lo que le envían ella lo abre. Linda animal, como buena mamá, ¿no? Entonces, pues, debido a esto, todo lo que nos pasó, no estoy súper pendiente de ella. Es más, en su celular, yo en mi celular descargamos una aplicación que tiene identificador de llamadas para no caer, porque pues, y ha pasado que me han llamado a la cárcel, imagínate, o sea, tenaz. Lo mismo hice con el celular de mi papá, se lo comenté también a mi hermana, a mis sobrinos, porque pues son personas como muy vulnerables a este tema. Entonces, esos mensajitos no caen en todas estas redes sociales felices de la pelota. Entonces la solución es esa, no abrir todos los links que me envían, tener identificador y tener una seguridad y estar en comunicación con mi familia, advirtiéndolos y diciéndoles, hey, pilas con esto, pilas con los links, pilas con lo que le envían. Bueno, como pudimos escuchar, historias muy similares. Su experiencia los ha llevado a tomar decisiones, a ser más prevenidos, ¿no? Pero pues si bien nos los dice qué pasa con los niños, con los abuelos, las personas ya adultas que no están tan acostumbradas al uso de herramientas, en este caso los pagos electrónicos, siguen siendo muy vulnerables ante este hecho. Los casos por hurto muy posiblemente van a seguir subiendo. Depende de nosotros que tengamos herramientas también para prevenirlos. Dejar de dar nuestros datos en todo lado, no abrir links sospechosos o contestar llamadas, por ejemplo, las llamadas que se reciben de Rusia, sin necesidad de un identificador, las podemos visualizar. Y como bien nos decían ellos, hay herramientas, hay aplicaciones que nos ayudan a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, veremos cómo avanza este tema y cómo podemos solucionar. Miremos cómo solucionar y cómo evitar este tipo de fraudes. No podemos seguir regalando nuestra plata, nuestros datos, la seguridad de nuestra familia.